Historia de la Iglesia Adventista, parte 5. Una vez que estuvo claro que el mensaje de los tres ángeles debía de ser predicado a través de la Iglesia Adventista del séptimo día, y que una vez terminada esta proclamación Cristo vendría por segunda vez, y que nadie podía predicar a Cristo a menos que predicar estos mensajes, pronto se advirtió que dentro del pueblo del Señor se levantarían apostasías. Ya habían comenzado algunos hombres a declarar cosas distintas con respecto a la obra del tercer ángel. Por esa razón es que dentro de la iglesia, la mensajera del Señor hizo advertencias solemnes, como la siguiente: advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán a espíritus seductores y doctrinas de demonios, y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, abogados y médicos que han permitido que estas falsedades rijan su espíritu de discernimiento serán ellos mismos engañadores unidos a los engañados. La ebriedad espiritual se apoderará de ellos. A los mayordomos infieles el Señor dice: sigan sus deseos y anden ciegos como ebrios, pues después de tener muchas oportunidades y rehusando aprovecharlas, se comportarán finalmente como se comporta el ebrio, desechando su esperanza de vida eterna. Procurando ocultarse profundamente del consejo del Señor y haciendo de las mentiras su refugio, interpretarán erróneamente las amonestaciones y los mensajes que Dios ha enviado, colocando en ellos sus aseveraciones falsas para anular la palabra de Dios. A esto se refiere la Escritura cuando dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A decir verdad, a través de todos los tiempos el dragón ha peleado contra la iglesia y ha tratado de destruirla. Desde tiempos antiguos nosotros leemos en las Escrituras cómo es que los agentes de Satanás han sido utilizados especialmente por el dragón con el propósito de querer destruir la influencia de la verdad. Ya desde los días de Moisés, cuando se estableció la organización israelita, Satanás había levantado a hombres rebeldes, tales como Coré, Datán y Abiram, de quienes se dice en las Escrituras que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de nombre. Capítulo 16 de Números, versículo 2. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Versículo 3. De manera que entonces, aquí se presenta claramente en las Escrituras cómo estos personajes, que eran ministros del santuario, príncipes de la congregación, se levantaron contra Moisés y contra Aarón. En el versículo 9 del mismo capítulo se nos dice que Moisés les dijo a Coré, Datán y Abiram: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos acercar así para que ministraseis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles? En ese tiempo, los que se habían levantado contra Moisés y Aarón eran los dirigentes del santuario, y a decir verdad, en todos los tiempos se ha visto que siempre han sido los dirigentes de algún departamento los que se han levantado para querer implantar sus propias ideas. Y debido a esto es que se han generado grandes divisiones dentro del mundo religioso. Ahora bien, dentro del pueblo de Dios, para estos últimos días adventistas del séptimo día, no sucedería menos que eso. Se advirtió: la historia de la rebelión de Datán y Abiram se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Esta carta fue escrita en el año de 1892, cuando nuestra iglesia estaba pasando por momentos críticos. Habían divisiones espectaculares. Desde la presidencia misma de la Asociación General, las cosas estaban marchando totalmente negativas. Escribió la mensajera del Señor: la Asociación General misma está corrompiéndose, con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado
de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerce y quien quiera lo ponga en práctica. Esto fue escrito en el año de 1895 a raíz precisamente de estas rebeliones que se estaban levantando. Resulta que el mismo presidente, juntamente con todos aquellos que estaban como representantes delegados en la Asociación General, habían comenzado a hacer las cosas al revés. ¿Cuál era el error que estaban cometiendo? Ella misma menciona, precisamente por esas fechas, qué cosa es lo que estaba pasando dentro de la asociación. Escribió lo siguiente: a veces cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la Asociación General representada por estos pocos hombres como la voz de Dios. Eventos de los últimos días, página 57. Según la mensajera de Dios, ellos estaban atacando en ese tiempo a la obra del Señor. Pero ¿qué cosa es la obra a la cual estaban atacando? ¿Por qué ella dice que estaban restringiendo la obra de Dios? Ella misma escribió qué cosa era esa obra de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 170. El tercer ángel que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. Así que entonces ella dice que la obra es el mensaje del tercer ángel. Y obviamente que cuando los dirigentes principales de nuestra Asociación General estaban atacando al mensaje del tercer ángel, ella dijo, se está atacando a la obra de Dios. Esto lo hicieron un grupo de personajes. Por esta razón ella escribió lo siguiente: la voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar como debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Eventos de los últimos días, página 51. ¿Por qué es que ella estaba diciendo que ya no eran más la voz de Dios estos dirigentes? Era obvio, porque ya no estaban hablando de acuerdo con la palabra de Dios, sino que estaban siguiendo su propio criterio. A raíz de estas cosas, ella declara que el poder despótico se había desarrollado entonces en la Asociación General, tal como lo vimos en la página 50 de Eventos de los últimos días. Este poder despótico hacía que ellos tuvieran que dar órdenes y que si alguien no quisiera cumplirlas tal como ellos querían, entonces pronto empezaban a disciplinar y a echar fuera de la iglesia a la gente que no quería someterse bajo la autoridad de estos. Por esta razón la mensajera del Señor tuvo que escribir lo siguiente: entre todos los obreros de Dios debe haber un espíritu de armonía. Pedro dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero esto no autoriza a nadie a asumir la tarea de ordenar arbitrariamente a sus hermanos que actúen como él cree conveniente, sin tomar en cuenta las convicciones personales que ellos tienen acerca de su deber. Ni han de creer los obreros escogidos por Dios que a cada paso deben esperar para preguntar a alguna autoridad superior si pueden hacer esto o aquello, mientras colabora de todo corazón con sus hermanos en la ejecución de los planes generales que han sido trazados para la prosecución de la obra. Han de mirar constantemente al Dios de Israel para recibir dirección personal. A veces alguien a quien se ha conferido responsabilidad como dirigente concibe la idea de que esté en un puesto de suprema autoridad y que todos sus hermanos, antes de avanzar, deben ir primeramente a pedirle permiso para hacer lo que creen que se debe hacer. Esa persona se encuentra en posición peligrosa, ha perdido de vista la obra del verdadero dirigente del pueblo de Dios. En lugar de actuar como un sabio consejero, asume las prerrogativas de un gobernante exigente. Se deshonra a Dios cada vez que se exhibe semejante autoridad y exaltación propia. Por esta razón la mensajera de Dios tuvo que escribir lo siguiente: si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar
el mensaje del tercer ángel, que nadie por temor de perder prestigio en el mundo oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Ya ella había escrito más antes acerca de los problemas que estaban suscitándose dentro de la iglesia y la oposición de los pastores a la predicación del evangelio las siguientes palabras: recibí confirmación acerca de todo lo que se había declarado en Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, con la pluma y la voz no cesaremos de protestar contra el fanatismo. Página 49, eventos de los últimos días. En esta ocasión, Elena G. de White había llegado al punto de declarar que era necesario volver a comenzar la obra, porque el asunto había llegado a extremos fatales. Prácticamente la mensajera de Dios ya había perdido la fe en la Asociación General, y por eso continuó escribiéndoles a los que estaban dirigiendo la obra de la siguiente manera. Página 52, eventos de los últimos días. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. 1901. Pero estas palabras de la mensajera del Señor fueron aprovechadas también por el otro extremo, por hombres que en ese tiempo se levantaron para contrarrestar a la labor que se estaba haciendo en favor de la última predicación para el mundo.